Hola, en este último video del curso quiero comenzar presentándoles un ejemplo que trata sobre la enfermedad del dragón amarillo, que es una enfermedad que está produciendo pérdidas importantísimas en el cultivo de los cítricos. Es una enfermedad que en sus diferentes variantes ya se encuentra en unas amplias extensiones geográficas. Esta enfermedad es causada por una bacteria que se aloja en los haces vasculares de estas plantas y las termina matando. Para pasar de una planta a la otra, esta bacteria necesita de la acción de un vector, que es este insecto hemíptero que está aquí. Y esta situación, en el contexto de la revolución verde, no tiene una solución real. Entonces, lo primero aquí es, primero, apreciar que el mundo no es en blanco y negro y existen una amplia gama de opciones. Por ejemplo, existe este, cuando uno, para que se dé una enfermedad, ¿verdad? Existe lo que se conoce el triángulo de enfermedad, que es que debe existir un cultivo susceptible, la presencia de un patógeno de ese cultivo y las condiciones climáticas favorables. Pero este último factor puede ser comprendido como un ambiente. Ahora, favorable. Ahora, sobre ese ambiente nosotros podemos incidir, ya ustedes van a ver, de múltiples formas. Entonces, lo primero es que, bueno, existe esta avispita que es un parasitoide de este míptero, a la cual nosotros, como ya hemos hablado en múltiples ocasiones, podemos atraer, ¿verdad? Incorporando flores a este sistema, y además ha encontrado que este míptero se para cuando se encuentra con barreras. Y además resulta ser que la guayaba es repelente de esto. O sea, si construimos barreras con plantas de guayaba, podemos realmente frenar el avance de este insecto, que es necesario para que se propague la enfermedad. Entonces, nosotros podemos construir un modelo por etapas que dé cuenta del ciclo de vida de este organismo. Lo podemos parametrizar utilizando datos de campo, y ustedes saben que lo podemos traducir en una matriz, ¿verdad? Y que realmente lo que a nosotros nos interesa es que el autovalor dominante de esta matriz tenga un valor igual o menor que 1, ¿verdad? Esto lo podemos hacer utilizando los elementos de los cuales hemos hablado, por ejemplo, como la avispita. Ahora, ¿dónde nosotros concentrar nuestros esfuerzos? Ya sabemos que si nosotros a esta matriz le hacemos un análisis de sensibilidad y elasticidad, nos dice dónde nuestros esfuerzos y donde sea posible incidir, en cuáles de estas transiciones, en cuáles de estos elementos de las etapas del ciclo de vida de este organismo, en los cuales sea posible incidir, tiene el mayor efecto esta, esta intervención. Bueno, entonces, además, ¿verdad? El sistema es más complejo que simplemente, porque estos ciclos de vida, estas matrices que les acabo de representar, uno podría pensarlas como asociadas a un árbol o a un grupo pequeño de árboles, que en realidad se encuentran en un entorno heterogéneo, que es la plantación, que está compuesto de diferentes de estas unidades. Y esto es lo que se representa aquí, donde cada una de estas son poblaciones, ¿verdad? Poblaciones locales, que se comunican a través de eventos de migración, que son estos valores que están aquí. Y estos eventos de migración son migración de los adultos, que son alados, ¿verdad? Y sobre esa migración se puede incidir incorporando en el sistema las plantas de guayaba. Ahora, ¿cómo realizar esto? Bueno, en los valores de estas migraciones uno los puede tomar de los valores de las distribuciones de los diferentes de números de vínculos por nodo para diferentes tipos de redes, ¿no? Y de esta manera el sistema como un todo se,
se comporta como un sistema cis, es decir, de susceptible, infectivo, susceptible, porque aquí forma parte de este esquema de manejo que cada vez que un árbol está enfermo y, no se, y tristemente no se pueden recuperar, debe ser eliminado. Es decir, esto involucra, parte de lo que esto les he planteado ya, involucra unos esfuerzos de monitoreo de las poblaciones importantes que se pueden realizar porque con entrenamiento se puede identificar rápidamente los árboles que tienen el hemíptero y entonces lo que se intenta es que, bueno, un monitoreo tal que cada vez que que permita que se identifiquen los árboles que están enfermos, se eliminen y sean repuestos por árboles sanos, es decir, un sistema, un sistema tipo CIS, que ustedes saben, termina con un equilibrio endémico, pero todo el esfuerzo está orientado a que ese equilibrio endémico alcance un valor que sea viable económicamente. Entonces, como vemos, en este ejemplo se resume prácticamente todo lo que hemos visto en la materia. Y en conjunto, lo que estamos haciendo es representando el patosistema, es decir, todos los elementos que están involucrados en que surja esta enfermedad, pero fíjense ustedes qué interesante que aquí estamos representando todo el patosistema en el ciclo de vida de uno de los organismos, que es el hemíptero. Bueno, entonces parece una trivialidad, pero espero que después de haber visto todo este curso nos demos cuenta que no es así, que ya para ir finalizando, la solución de este tipo de problemas, la solución para el manejo ecológico de plagas, es diseñar sistemas que trabajen con la naturaleza en vez de sistemas que trabajen en su contra, lo que siempre involucra aumentar la biodiversidad. Pero ya nos hemos dado cuenta que la biodiversidad por sí misma no es suficiente, sino hay que también tener claro cuáles son las interacciones que se dan entre los elementos de la biodiversidad, es decir, la ecología. Cuando esto ocurre en el ámbito de la agricultura, es lo que se conoce como agroecología, que es el enfoque que ha tenido este curso. Ahora, como ya nosotros vimos, todas estas estrategias que de manejo ecológico de plagas tiene un efecto positivo sobre el control de las poblaciones, por ejemplo, de fitófagos, pero todas involucran abandonar el monocultivo e incrementar biodiversidad. Ahora, típicamente se plantea que estas estrategias pueden funcionar en términos ecológicos, pero que no son viables económicamente, lo cual es una grandísima falsedad y como al inicio del curso les comenté, todos estos artículos que les presento aquí enfocan diferentes aristas de este problema que muestran que es falso esa afirmación. Y por ejemplo, en este caso, que es tomado del primero de los artículos que aparecen aquí, que es hacer un análisis con datos de todo el mundo, tomando en cuenta las diferencias que existen entre sistemas templados y sistemas tropicales. Y lo que se presenta aquí es la razón, es decir, la división de las cosechas que se obtienen con agricultura alternativa, ecológica, en comparación con la que se obtiene con agricultura convencional. En todos los casos, este valor es mayor que 1, lo que quiere decir que se obtienen mejores resultados con los métodos alternativos. Vean, por ejemplo, lo que ocurre con respecto a las leguminosas. Se consiguen cosechas prácticamente 4 veces mayores. Es decir, es completamente viable. Además, es un sector que está en expansión, es un tipo de agricultura que está creciendo, que está en expansión en todo el mundo, particularmente en nuestra región existen muchísimas posibilidades y todo esto se aprecia, por ejemplo, en el número de trabajos que se han publicado año tras año en el área que está experimentando un crecimiento exponencial. Entonces, también es cierto que existe muy poco desarrollo teórico formal como el que yo les he presentado aquí. Y de hecho, este curso es un intento explícito de contribuir al desarrollo teórico y a los fundamentos, intentar construir unos fundamentos biomatemáticos de ecología teórica para uno de los elementos de la agroecología. Ahora, es necesario estos conocimientos para realizar agroecología desde ningún punto de vista. De hecho, la abrumadora mayoría de las experiencias exitosas en agroecología no hacen uso de estos conocimientos que estoy planteando aquí. Sin embargo, es igualmente cierto que incorporándolos se hace una mejor agroecología. Y además,
hay un elemento estratégico involucrado en esto. Es una forma de entrar en las universidades, que es algo que ha sido muy difícil de lograr con la agroecología. Para entrar en las universidades es uno de los requisitos, nos guste o no, es que debemos incorporar un lenguaje al cual éstas sean permeables. Y no hay lenguaje que sea más permeable a las universidades que el lenguaje formal de las matemáticas como el que hemos utilizado aquí. ¿Por qué nos interesa entrar a la universidad? Por múltiples razones. Una simple es que de estas universidades, de estas facultades de agronomía, surgen las personas que luego ocupan cargos públicos como ministros y otros cargos que son los que determinan finalmente las políticas públicas que nosotros tanto necesitamos en la agroecología, políticas públicas que estimulen el sector. Pero también les digo que en el momento actual es muy diferente, por ejemplo, a lo que ocurría cuando yo comencé a trabajar en agroecología, que era vista la agroecología como una actividad marginal y que de hecho era inclusive objeto de burla. Hoy en día, inclusive organismos multilaterales como la FAO la apoyan. Por ejemplo, en esta imagen ustedes lo que ven es un conjunto de mensajes en Twitter de la FAO estimulando, promoviendo la agroecología, porque ya es evidente que el cambio a otras formas de hacer agricultura es absolutamente necesario. Tanto es así que existen iniciativas de apoyos claros de la FAO que si nosotros las utilizamos con inteligencia pueden ayudarnos a que este tipo de agricultura se haga común y mayoritaria en el planeta. Bueno, con esto termino. Gracias por participar en este curso, por llegar hasta aquí. Espero que esto sea de su utilidad y hasta luego. Saludos.